Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Sean todos y todas, pues muy bienvenidos a esta clase más de cálculo 1 desde cero. Es la clase número 22, 22ª clase. Ha sido muy interrumpida, muy inestable, porque desafortunadamente pues hay situaciones de emergencia personales que tenemos que cubrir. Soy el profesor Odilio Flores y desde Honduras estamos pues con la 22ª clase, la clase número 22, cálculo 1 desde cero, curso completo cálculo 1 desde cero. Y hoy pues la clase anterior pues fue sobre ejercicios sobre optimización. Me faltan al menos 2 clases más de ejercicios de optimización porque en el texto cálculo en una variable de octava edición de Purcell pues hay muchos ejercicios y yo me he comprometido a resolverlos todos, sobre todo los que son pares, los ejercicios pares, porque los impares al menos la respuesta está ahí en el texto, ¿verdad? Al final. Entonces, es un placer, gracias al joven Albert Vizcaíno del Grupo Ayuda Matemática y Física 100%, por donde estamos transmitiendo en vivo y posteriormente estaremos subiendo este vídeo un poco editado pues a mi canal de YouTube Odilio Flores, en donde le pido pues que se suscriba, que active todas las notificaciones, que comente, que le dé like y que comparta. Lo mismo estamos aprovechando la oportunidad para transmitirlo en vivo también por el grupo Mate, Física y Química para Todos, ¿verdad? También estamos en vivo por ahí. Pues hoy esta clase interrumpo un poco, como le mencionaba, la clase sobre los ejercicios de optimización, porque pues le llamo a esta clase un mini taller de diferenciales, un mini taller de derivadas, porque pues gracias a la jovenaza, a la joven estudiante, creo que es del Perú, Aurora Martínez, que me pidió pues que le colaborara en este sentido. Así es pues que son 4 ejercicios, 2 de derivadas, calcular diferenciales derivadas un poquito raras, por eso tomé a bien realizarlas, y 2 ejercicios más sobre estrictamente diferenciales, aplicación de diferenciales, ¿verdad? Vamos a encontrar el error absoluto aplicando diferenciales en área y en volumen de un cubo y vamos a calcular la raíz cuártica de un número aplicando diferenciales. Ok, entonces vamos pues a comenzar. Vamos a comenzar, así le llaman mini taller de diferenciales. El número 2 es el primero, pero sí aparecía en la guía, ¿verdad? En los ejercicios que me mandó la joven Aurora Martínez desde el Perú. Hallar la diferencial de las siguientes funciones, como les digo, es calcular la derivada de 2 funciones. La primera es esta, y igual a e elevado a x cuadrado más x. El exponente es x cuadrado más x por el arcotangente de seno cúbico, ¿verdad? El arcotangente del seno de x cúbico, perdón, del seno de x cúbico. Entonces pueden ver que, bueno, aplicando los procedimientos se resuelve tranquilamente, pero no es tan común. Es, digámosle así, entre comillas, un poquito complicado. Entonces, podemos ver que tenemos un producto. E a la x cuadrado más x es un factor y arcotangente del seno de x cúbico es el otro factor. Entonces aquí estaríamos aplicando la derivada de un producto, ¿verdad? La derivada de y respecto a x es igual a la derivada, aquí planteo la derivada de un producto que es igual a la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Entonces aquí simplemente planteo la derivada del primero, que es e a la x cuadrado más x por el segundo. Y luego más el primero por la derivada del segundo. El segundo es arcotangente de seno de x cúbico, ¿verdad? Del seno de x cúbico. Entonces, es lo que he planteado aquí, la derivada de un producto. La derivada del primero, llamémosle f de x al primero y g de x al segundo. La derivada de f de x por g de x, más f de x por f', ¿verdad? Por la derivada de g de x. Es la derivada de un producto. Entonces, aquí lo tenemos planteado. ¿Cuál es la derivada de e a la x cuadrado más x? La derivada de la función exponencial es igual a la derivada del exponente por la función que nos dieron. Por la función exponencial. La función exponencial todo. Y el exponente es x cuadrado más x. Bueno, la derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de
x es 1, entonces nos queda 2x más 1, que es la derivada del exponente por la función exponencial que me dieron. Entonces ahí cumplimos esto, la derivada de la primera por la segunda, más la primera era la x cuadrado más x por la derivada, ¿verdad?, de la segunda, que aquí debí haberla ya calculado, pero está ya haberlo planteado por lo menos, pero está aquí en este siguiente paso. ¿Por qué? Porque esta derivada es un poquito complicada para plantearla aquí. Oiga bien, es una derivada de una función inversa con una compuesta, una función trigonométrica inversa y, ¿verdad? Y el argumento es otra función trigonométrica, es una función compuesta. Entonces, por eso, esta parte la vamos a desarrollar por separado y luego la vamos a sustituir. Entonces, aquí tenemos esa parte. Aquí tenemos esa parte. ¿Verdad? La derivada, si f de x es el arco tangente de un argumento que le llamo u, entonces la derivada de esa función va a ser igual a la derivada de u, a la derivada del argumento entre 1 más u al cuadrado. Entre 1 más u al cuadrado. Entonces, aquí tenemos esa parte que queremos derivar. Entonces diríamos, vamos a derivar al arco tangente del seno de x cúbico. Aquí es un error, el seno de x cúbico, no seno cúbico de x. Eso no es lo mismo. Aquí sería el seno de x cúbico. Entonces aquí planteo, u es seno de x cúbico, entonces aquí planteo la derivada del seno de x cúbico sobre 1 más u al cuadrado. Y como u es seno de x cúbico, lo planteo al cuadrado. 1 más u al cuadrado. Ok. Entonces aquí viene lo interesante. Aquí vamos a derivar, aquí vamos a aplicar la regla de la cadena porque tenemos una función compuesta, una trigonométrica y una algebraica, ¿verdad? Y una algebraica. Entonces, la derivada de esta función, la derivada del seno es el coseno. Entonces dimos coseno de x cúbico y aplicando la regla de la cadena sería por la derivada del argumento. La derivada de x cúbico es 3x cuadrado. Acuérdense que el exponente pasa a multiplicar y se le resta 1. Por lo tanto, la derivada del numerador es el coseno de x cúbico por 3x cuadrado. Y luego abajo, pues simplemente, ¿verdad? Lo expresamos, ¿verdad? Como 1, no se toca 1 y esto va al cuadrado, entonces como va al cuadrado todo, solo no tocamos el argumento y colocamos al cuadrado la función. Seno cuadrado de x cúbico. Aquí este seno está lineal, el que es cúbico es el argumento. Pero como vamos elevado al cuadrado todo, entonces basta con elevar al cuadrado la función, el argumento lo mantenemos. Espero que sepa eso, ¿verdad? Cuando usted eleva todo a un exponente, basta con elevar al exponente la función, el argumento, ¿verdad? Ahí se deja. No es el mismo caso aquí, que aquí solo está elevado la x. El argumento no está elevado toda la función y aquí es toda la función porque es u al cuadrado. Entonces, lo que nos queda que eso es equivalente a coseno de x cúbico por 3x cuadrado sobre 1 más seno cuadrado de x cúbico. Entonces, ese dato, ¿verdad? Fíjese bien, este dato lo vamos a sustituir, ¿verdad? En la última parte que habíamos hecho y podemos, si queremos reordenar este 3x cuadrado, lo podemos poner antes del coseno de x cúbico. Ok. Aquí tenemos, ¿verdad? Lo que estamos realizando y aquí tenemos esta parte que fue la que resolvimos ahorita. Lo volví a copiar porque aquí va a ver usted dónde lo sustituimos. Lo demás lo copiamos tal como está, 2x más 1 por e a la x cuadrado más x por el arco tangente del seno de x cúbico, más, mire, más, como es una multiplicación, ¿verdad? Este es una multiplicación, entonces yo puedo, ¿verdad? Yo puedo multiplicarlo de una vez. Acuérdese que nos dio coseno 3x cuadrado coseno de x cúbico sobre 1 más seno cuadrado de x cúbico. Esto nos dio esta derivada y yo lo puedo multiplicar por esto, entonces lo coloco arriba, ¿verdad? Porque es una multiplicación, entonces lo puedo colocar arriba. 3x cuadrado por coseno de x cúbico por e a la x cuadrado más x sobre 1 más seno cuadrado. La respuesta. Podríamos quizá operar algo ahí, no, aquí no podemos operar, a menos que quisiéramos decir 2x por e a la x cuadrada más x, entonces lo preferiblemente es dejarlo, ¿verdad? Dejarlo así. Entonces yo recomiendo que así quede.
Se pueden hacer operaciones si usted quiere. Recuerde que aquí hay tres factores. Puede multiplicar uno por ellos. Es decir, 2x sea la x cuadrado más x más 1 por esto es lo mismo más e a la x cuadrado más x por el cotangente de seno de x al cubo. Pero yo recomiendo que así lo deje, ¿verdad? Espero que su maestro, si usted ya conoce a su maestro que le gusta, que lo reduzca lo más posible, pues entonces usted lo puede hacer. Ok, esa es la primera diferencia. Recuerde que nos dice hallar la diferencial de las siguientes funciones. Ya hicimos la primera, ahora vamos al inciso B, la segunda. Nos dice la función es logaritmo natural de e elevado al coseno de x por la secante cuadrado de x y todo eso sobre 3x cuadrado. Si usted observa, puede ver que aquí vamos a aplicar la derivada del producto arriba y como hay un denominador abajo, vamos a aplicar los dos. Derivada del producto y derivada del cociente. Derivada del cociente. Pero antes le quiero mostrar aquí la propiedad de los logaritmos, que dice que el logaritmo natural de e elevado a algo, simplemente el logaritmo natural me simplifica e y me libera el exponente. Esta es una propiedad, si usted gusta lo puede comprobar, a x dele cualquier valor y luego a e elévelo a ese valor, luego le calcula el logaritmo natural. Usted escoge e a la 5, a x le da el valor de 5, a e lo eleva a la 5, le va a dar un resultado, luego a eso le calcula el logaritmo natural, el resultado será 5. Entonces, quiere decir, ¿verdad? Esto nos quiere decir que el logaritmo natural de e elevado al coseno, se nos cancela el logaritmo natural y e nos libera el coseno, entonces simplemente es igual a coseno. Todo esto, aplicando esta propiedad, nos queda que simplemente es coseno. Mire que aquí es igual al exponente y el exponente es coseno de x. Entonces, lo planteamos de nuevo, y es igual a coseno de x por secante cuadrado de x entre 3x cuadrado. Le repito, aquí tenemos la del producto y del cociente. ¿A qué es igual la derivada del cociente? La derivada del cociente es igual a la derivada de la función del numerador por el denominador, ¿verdad? La derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador entre el cuadrado del denominador. Este 3, para no estarlo utilizando en varios procesos, entonces mejor lo sacamos. 1 sobre 3 sería 1/3. Entonces planteamos primero, ¿verdad? La derivada de arriba, como es un producto, aquí tenemos, lo planteo, la derivada más, ¿verdad? Más la primera, que es coseno de x, por la derivada de secante cuadrado de x. Acuerda que ahí es la derivada del numerador, es todo esto por el denominador. El denominador es x cuadrado porque el 3 lo sacamos fuera. Por el denominador. Luego menos el numerador, lo copiamos tal como está, mira, por la derivada del denominador. Y el denominador es x cuadrado, entonces aquí está planteado. Entre el cuadrado del denominador. Esa es, ¿verdad?, la fórmula para la derivada de un cociente. La derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador entre el cuadrado del denominador. Entonces ahí lo tenemos planteado, ¿verdad? La derivada del coseno es menos seno, que está la derivada del primero por el segundo, menos seno x por seno cuadrado de x, más coseno por la derivada del secante cuadrado de x. Como es secante cuadrado, vamos a aplicar, ¿verdad?, la regla de la cadena. Acuérdese que es como que sea la derivada de una potencia, el exponente es 2 y 2 multiplica la base, 2 por secante de x, pero a la vez hay que derivar ¿verdad? Hay que derivar el argumento. Entonces, el argumento sería secante de x por secante de x. ¿Se acuerda que la derivada de la derivada del secante es secante por tangente? No vaya a confundir. 2 secante de x es esta parte. Y luego vamos a derivar la función. La derivada de la secante es la secante por la tangente. No vaya a confundirse con esto. 2 secante de x es la derivada
de la función, luego volvemos a derivar la función. ¿Por qué? Aquí está elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos y luego derivamos esa función. Es como que usted tenga, x al cuadrado. El 2 pasa a multiplicar y usted a la x la deriva, solo que nosotros no decimos que la derivamos porque la derivada de x es 1 y una cantidad multiplicada por 1 es la misma. Por eso le llamamos la regla de la cadena, decimos que la aplicamos cuando aquí, ¿verdad? Hay un exponente o es una función compuesta. Ok, espero que entienda eso. Entonces aquí lo planteamos por x cuadrado y luego menos por la derivada de x cuadrado que sabemos que es 2x. Entre x cuadrado al cuadrado es x cuártico, ¿verdad? Es x cuártico. Entonces, en la siguiente diapositiva voy a pasar esto, ¿verdad? Lo copio otra vez intacto para que de ahí se fije, ¿verdad? Por si no recuerda. Ok. Pues aquí tenemos la función que estamos derivando y esto es lo que acabamos de ver. Entonces, si nosotros operamos, aquí tenemos 2 secante por secante, todo esto es un producto y secante por secante es secante cuadrado, por eso tenemos menos seno de x por secante cuadrado de x más coseno por 2 secante cuadrado por tangente de x por x cuadrado. Y luego acá, ¿verdad? Simplemente copiamos eso mismo sobre x cuártico. Ok. Entonces seguimos. Ahí vuelvo a copiar la última parte y aquí pues operamos. Entonces fíjense bien lo que hice aquí para que me ponga atención. Este 2x yo lo puedo pasar, como todo esto es un producto, yo lo puedo pasar acá. Si usted quiere, yo lo paso para aquí. Pero fíjese bien que solo pasó el 2. ¿Por qué solo pasó el 2? Porque si usted se fija, esta x cuadrado yo la puedo pasar para acá al inicio. Todo esto es un producto. La x multiplica todo eso encerrado entre paréntesis. Pero solo escribo x. Acá desapareció esta x y aquí solo escribo x en vez de x cuadrado. ¿Por qué? Porque es como que si yo haya factorizado ambos términos por x, ¿verdad? Y lo divido, ¿verdad? Entonces lo simplifico con una x. Aquí era x cuártico, me queda x cúbico, ¿verdad? Me queda x cúbico, por eso aquí ya solo va x y aquí desapareció la x, ya solo va el 2. Y si usted quiere, yo ahí lo dejo, ¿verdad? Ya un tercio, entonces el 3 lo vuelvo a pasar para acá. 1 por todo esto es todo esto. Y 3 por x a la 4, x cúbico, perdón, sería 3x cúbico. Yo ahí lo dejo, si usted quiere, pues multiplique a todo esto por x. Sería eh, menos, sería x por menos seno de x secante cuadrado, ¿verdad? Más 2x coseno de x secante cuadrado de x tangente de x, ¿verdad? Si usted quiere. Prefiero yo dejarlo así. Si no, pues como le digo, como son dos términos, perdón, son dos términos, dentro solo hay dos términos, entonces usted multiplique a la x. X por seno de x es x seno de x, ¿verdad? Y este otro, agregar en cualquier lado, el orden de los factores no altera el producto, pero por estética pudiera ser al inicio. Entonces espero que me haya entendido, ¿verdad? Si no, pues ahí está la caja de comentarios, ¿verdad? Y dejo link de otros vídeos similares. Ok. El tercer ejercicio que ya es una aplicación de error absoluto aplicando diferenciales. Dice, determina el error absoluto que se comete al calcular el volumen y el área de un cubo de aristas iguales a 5.02 metros si consideramos en los cálculos 5 metros. Lógicamente, como es un cubo, tiene que ser aristas iguales, pero así dice el ejercicio. Bueno, el error absoluto en una medición, en un cálculo, pues simplemente es el error normal, el error que se cometió. El error que se cometió, si usted lo mandaron a medir una distancia y la distancia mide 10.5 metros y su medición le dio 10, pues el error absoluto es los 0.5 metros que usted no midió. Ese sería el error absoluto, es el error primero, llamémosle, el error que cometió. Ya luego está el error relativo, que ese error que cometió lo divide entre todo, ¿verdad? Entre toda la longitud. Y el error relativo y se lo multiplica por 100, ese sería el error porcentual.
Pero aquí simplemente nos piden el error absoluto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los datos que nos dan L, es decir, la arista, 5.02 metros, perdón, 5.5 metros, porque en los cálculos dice que se consideró 5 metros, aunque realmente mide 5.02 metros, ¿verdad? El diferencial, ¿verdad? El diferencial es 5.02, aquí me equivoqué, tengo 5.03, 5.02 metros menos 5 metros, entonces en realidad ese diferencial de la arista, de la longitud de la arista es 0.02 metros. Entonces tenemos esos datos ahí que nos dan. Nos piden calcular el error absoluto del área y del volumen. Comenzamos con el volumen. El volumen de un cubo es L al cubo. Usted ya sabe que es L al cubo, entonces la derivada del volumen respecto al lado, a la arista, es 3L al cuadrado. Recuerda que el 3 pasa a multiplicar y como exponente se le resta 1. 3L cuadrado. Entonces, el en L, ¿verdad? Este que divide pasa a multiplicar. Entonces ahí tenemos ya planteado el error absoluto. Sustituimos 3 por el lado que mide 5 metros por el diferencial, que es 0.02 metros. Entonces encontramos que ese error absoluto, el diferencial del volumen, ese error es de 1.5 metros, 5 metros, perdón, 1.5 metros cúbicos. Estamos hablando del volumen. Metros cuadrados. Y 75 metros cuadrados por 0.02 metros es 1.5 metros cúbicos. Acuérdense que metro cuadrado por metro es metro cúbico. Entonces, ahí termina porque simplemente nos pidieron el error absoluto. Entonces, aquí no vamos a calcular entre el volumen real y luego por 100 porque no nos piden el relativo. Simplemente el absoluto. Ok. Y este es el último ejercicio, nos dice, perdón, solo hice la parte del volumen, me falta la parte del área, porque nos piden calcular el error absoluto del volumen y del área. Entonces acuérdense que un cubo tiene 6 caras iguales que son cuadrados, entonces el área de un cubo es 6L cuadrado, entonces su diferencial, su derivada es igual a 12L, el 2 pasa a multiplicar y al 2 como exponente se le resta 1 y usted sabe que el exponente 1 no es necesario escribirlo, entonces el diferencial del área, ¿verdad? La derivada del área va a ser igual a, el diferencial del área va a ser igual a 12L por DL. DL que divide pasa a multiplicar. Entonces simplemente ya podemos sustituir el error absoluto respecto al área, es igual a 12 por L, el L es 5 metros, por DL que es 0.2 metros. 12 por 5 metros es 60 metros. Y 60 metros por 2 centésimas es 1.2, ¿verdad? Y metro por metro es metro cuadrado. Entonces, ¿verdad? El error absoluto cometido es de 1.2 metros cuadrados. Es el error que se cometió. Repito, ya el error relativo habría que dividir este 1.2 metros entre el área que tendría, el área real que tendría eso, que sería 5.02 metros al cuadrado por 6. Esto dividido entre eso nos daría el error cuántica de 84. Mire qué interesante. Usted sabe que usted lo hace en su calculadora, ¿verdad? Lo vamos a hacer en su calculadora. Lo hacemos en la calculadora, entonces tendremos que perdón, raíz cuártica. Mire, su calculadora, por si no sabe, mire, apréndala ahí, mire. ¿Cómo la vamos a usar? Bueno, vamos a decir, la calculadora no tiene raíz cuártica, solo tiene raíz, mira, hasta raíz cuadrada y chif, raíz cuadrada, raíz cúbica, pero esta es raíz cuártica. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, pero como si tengo cómo elevarlo a cualquier exponente y usted sabe que raíz cuártica de 84, como que usted diga 84 a la 1. Acuérdese que 84 a la 1 es igual a 84. Entonces, raíz cuártica de 84 a la 1. Entonces, acuérdese que el índice de la raíz
vas a dividir al exponente. Entonces, raíz cuántica de 84 es como que usted diga 84 a la 1/4. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. Mire, 84 elevado, mire, a la 1/4, es decir, a la 1 entre 4, y ahí está el resultado. Espero que se recuerde, aproximadamente esta raíz cuártica es 3.0274. 3.0274. Vamos a aplicar los diferenciales para encontrar ese valor aproximado. Como el exponente es 4, tenemos que encontrar el número entero que elevado a ese exponente se acerque lo más posible a ese valor. En este caso sería 3. 3 por 3 es 9, 9 por 3 27 y 27 por 3 es 81, ¿verdad? Ya es el más cercano, porque si ya me voy a 4, 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64 y 64 por 4 es 256, me paso. Entonces, el valor adecuado es 81. Entonces, X va a ser 81. X será el valor 81 y el diferencial en X va a ser la diferencia de 84 menos 81, que en este caso es 3. El diferencial en X es 3, que es lo que falta de 81 a 84. Entonces planteamos la función y es igual a raíz cuártica de X. ¿Verdad? Raíz cuártica de X, y usted sabe que raíz cuártica la podemos expresar como X a la 1/4, lo que le acababa de explicar, y luego, ¿verdad? Y luego la derivada, ya la derivada de Y sobre X sería, acuerde que el exponente pasa a multiplicar un cuarto de ¿qué? De X elevada al exponente menos 1. Acuérdese que el exponente siempre se le resta 1, y en este caso, como es un cuarto, a 1 lo expreso como 4/4. 4 entre 4 es 1. ¿Ok? Y usted sabe que un cuarto menos 4/4 es menos 3/4. Aquí no se logra ver el menos, pero puede ver alargado aquí, porque aquí está como unido ahí, no se ve, pero es un cuarto de X a la menos 3/4. A la menos 3/4. Entonces, acuerde que si usted le quiere cambiar el signo a un exponente, le aplica el recíproco. Entonces, como está arriba, lo pasamos para abajo, el 4 está abajo, entonces pasa abajo, ya con exponente positivo, ya está, X a la 3/4. Y arriba nos queda solamente este 1. Y acuérdese que este diferencial en X que divide pasa a multiplicar. Entonces nos queda que de Y, el error, llamémosle así, el error absoluto es igual a 1 sobre 4X a la 3/4 por el diferencial en X. Ok. Entonces, ese exponente racional lo podemos expresar en forma de raíz. Ya sabe usted que el denominador del exponente es el índice de la raíz, es decir, es raíz cuártica, y el numerador del exponente es el exponente del radical, de la potencia. ¿Ok? Entonces, como que digamos 4 por raíz cuártica de X al cubo. Y como al inicio manifestamos que X vale 81, entonces sustituimos de X vale 3, lo colocamos por 3, 4 raíz cuártica de 81 que vale X al cubo. Y si usted 81 lo eleva al cubo, el resultado es 531.441, entonces nos queda 4 por la raíz cuártica de 531.441. Si usted no es muy diestro, muy ducho, se dice por acá en la calculadora, pues voy a aprovechar para hacerle esta operación. Bueno, primero vamos a hacerlo 81, esto no ocupa ciencia al cubo, puede ver que en efecto es 531.441. Y si a eso le calculamos la raíz cuártica que le mencionaba, no olvide que cuando usted le da un igual, de lo que usted operó le queda grabado en ANS. Entonces, ANS yo lo elevo a la 1/4. Es como calcular raíz cuártica, ¿verdad? Entonces, a la 1 entre 4. Entonces, quiere decir que la raíz cuártica de 531.441 es 27. Es lo que vamos a plantear aquí. Y es igual a 3 sobre 4 por la raíz cuártica de 531.441, que es 7 múltiplo de 3, podemos simplificar.
3, tercera de 3, 1 y tercera de 27 es 9, entonces nos queda 4 por 9 y 4 por 9 es 36. Entonces de Y, ese diferencial, ese aproximadamente 0.0278. Si usted a 0.2777777 a 4 cifras, este 7 que sigue, ¿verdad? Aquí iría un 7, pero como sigue un 7, lo aproximo a 8. Entonces, la raíz cuártica de 84 es igual a la raíz cuártica de X más de Y. Es decir, aproximadamente, porque no es exacto, raíz cuártica de 81 más de Y, que es 0.0278. Ya sabíamos que la raíz cuártica de 81 es 3, porque 3 por 3 por 3 por 3, o sea, 3 4 veces es 81, ¿verdad? Y 3 más 0.0278 es 3.0278. Y ya lo habíamos hecho con la calculadora que nos dio 3.0274. Entonces podemos ver que la diferencia es de 10 milésimas. Mire, 1, 2, 3, 4 sería de 10 milésimas, entonces tenemos un valor muy aproximado. Espero que le haya servido. No olvide que necesita usted ponerle mucho. Muchísimas gracias, señorita Aurora Martínez. ¿Verdad? Siempre estemos en contacto y disculpen, muchos me piden ayuda. No puedo, muchas veces no puedo. A la señorita Aurora le he fallado muchas veces, pero en realidad, ¿verdad? No he podido. Y les pido que por favor, en vez de andar a las carreras ahí en sus exámenes, en sus tareas, mejor desde con tiempo, con mucho tiempo desde antes, váyanme mandando los ejercicios y yo les voy a ir ayudando. Los he hecho ayudas personales a través de Zoom y si no, pues por lo menos hago el vídeo, lo subo a mi canal y usted ahí lo ve despacio. Usted ahí pues puede ver, puede hacer la caja de comentarios o escribirme por el Messenger de Facebook o si usted tiene mi número de celular, pues por WhatsApp y estamos en contacto. ¿Por qué hacemos esto? Porque es muy necesario. Quiero que usted entienda esto. Mis vídeos son un poquito largos porque están destinados para el que quiere aprender. Están destinados para el que quiere aprender. Entonces, por eso va despacio, despacio, porque yo sé que hay un montón de cositas que ya se deben saber, pero que usted no las sabe o se le ha olvidado. Por eso, despacio. Por eso mis vídeos tienen muy pocas vistas. Pero bueno, no me interesa mucho eso, me interesa que los poquitos que lo miren completamente les ayude. Ese es mi propósito. Sin embargo, le agradezco siempre a todos los que lo visitan, a todos los suscriptores de mi canal de YouTube. No olvide que su esfuerzo vale la pena. Usted será un mejor profesional, un profesional orgulloso que edificará su país, edificará su familia, de quien será orgullo. Y esto es más que necesario. Estamos aquí para servirle y no olvide que Dios le ama mucho. Por favor, suscríbase a mi canal si no lo ha hecho, comente, déle like y comparta. Hasta la próxima, ¿verdad? Hasta la próxima. Pero antes, muchísimas gracias. Y estas son mis principales redes sociales. Facebook, Odilio Flores, en Twitter, @Odilio_Flores y en Instagram, ¿verdad? Y en Instagram, pues como se me perdió el Instagram, ¿verdad? Como Odilio_Flores, ¿verdad? Ahí termina. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.